En el día de hoy vamos a continuar estudiando en el Evangelio de Marcos. Venimos haciendo una serie de predicaciones en el libro de Marcos y ya estamos por el capítulo 4. Lo que hoy vamos a aprender, o me toca exponer, es la continuación de algo que ya vimos el domingo pasado, que es la parábola del sembrador. Vamos a hacer como una pequeña recapitulación de el domingo pasado. Hay mucho texto ahí, ¿vale? No hace falta que lo apunten, simplemente vamos a ir haciéndolo un poquito más rápido. Tenemos en el capítulo 4, si pueden ir abriendo sus Biblias simplemente para tener abiertos en Marcos capítulo 4, comenzamos viendo que Jesús continúa enseñando, ¿vale? Y está enseñando a muchas de las personas que se le acercan, que quieran conocerlo, que quieren ver quién es ese Jesús que está enseñando, sanando, haciendo milagros, y muchos se acercan para verle y escuchar lo que él está enseñando. Simplemente el versículo 1 del capítulo 4 dice: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en la barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces, teniendo esta ilustración en nuestra mente, él está enseñando. ¿Y qué es lo que está enseñando a toda la multitud? Pues al final está enseñando y revelando el reino de Dios en parábolas. Vamos a ir viendo un poquito más este término del reino de Dios a lo largo de Marcos, y hoy vamos a ver un poquito más. Pero lo que Dios está enseñando es lo que el reino de Dios se ha acercado. Dios se está acercando y está mostrando y revelando cosas que quiere que las personas conozcan, que esto sea revelado. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo está haciendo de una manera característica, que es a través de parábolas. Eric ya había traído alguna definición y yo he traído una definición más sencilla, simplemente para lo que toca hoy. Y es una narración de un suceso fingido o de algo cotidiano de la época, que se puede entender fácilmente, que por comparación o semejanza enseña una verdad importante. Algo que puede ser más difícil de comprender se da en un término más cotidiano, más natural, que la gente pueda entender esa verdad de lo que está sucediendo. Y también hemos visto el domingo pasado que deja claro que estas parábolas son para revelar y ocultar a la vez. Y era un término un poco difícil de entender, porque ¿cómo puede ser que Jesús esté enseñando algo de una manera sencilla para que la gente entienda, pero esto era para revelar o ocultar, si supuestamente la parábola es para poder comunicar más claramente? Y esto lo habíamos visto, que al final Eric había dicho algo, que decía la frase que tenemos en el versículo 9, el que quiera oír, que oiga, que al final se refería en el término de que la persona que realmente quiera buscar lo que Jesús está diciendo va a poder comprender y va a revelar lo que Dios está dando en ese mensaje. Entonces está revelando el mensaje a aquella persona que quiera conocer más. Y para que podamos entender en los evangelios cómo esta verdad se va revelando progresivamente a los discípulos, vamos a ver que los discípulos, cuando ellos están leyendo aquí, la parábola, por ejemplo, la empieza a explicar del sembrador, y dice en el versículo 11, por ejemplo, dice: a ustedes, porque los aparta y les va a enseñar en lo privado, dice: a ustedes, a los discípulos, se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó: pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Y vamos a ver que en el 13 también deja también la pista de que los discípulos no estaban entendiendo como las otras personas. Y dice: ¿no entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender los demás? Si los mismos discípulos no podían comprender
lo que Jesús estaba diciendo o queriendo revelar a través de la parábola, los discípulos estaban un poco como rascándose la cabeza también a ver qué significaba. Y vamos a leer lo que significaba también rápidamente. Pero esto lo quería ver un poquito más dentro. Después de los evangelios tenemos el versículo en Hechos 1, tenemos para leer después ahí Marcos, pero en Hechos 1:3 tenemos la parte donde Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado, pero mira lo que dice en Hechos 1:3. Pasado todo esto, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es decir, que aún Jesús, después de su muerte y su resurrección, aún se les presentó y por 40 días más le estaba revelando cosas de lo que era el reino de Dios que había llegado a la tierra. Entonces, simplemente para que podamos entender cuando leemos estos evangelios es que aún los discípulos hacían preguntas de estas verdades espirituales que estaba Jesús comunicando. Vamos a leer, simplemente para hacer un repaso de lo que hemos aprendido el domingo pasado. Lo tengo en pantalla, Marcos 4, 14, 20 es la explicación de la parábola del sembrador. Y que dice así: ¿no entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender los demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar frutos. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Quería leer este fragmento porque aunque lo hemos enseñado la semana pasada, está vinculada a las parábolas que vamos a seguir leyendo el día de hoy. Jesús está explicando ya la parábola aquí. Vamos a leer ahora sí Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25. Y dice así, lo tengo por aquí. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Son unos versículos interesantes y aquí da la ilustración de una lámpara. Y comienza, versículo 21 y 23, algo tan sencillo. ¿Para qué se utiliza una lámpara? Para iluminar, ¿verdad? Entonces, es ilógico que esa lámpara la encendamos y la pongamos dentro de una caja o debajo de la cama. Esa luz tiene que alumbrar, tiene que revelar, tiene que mostrarse. Entonces, el propósito y unido a lo que Jesús está queriendo revelar del reino de Dios, está diciendo que al final
este evangelio, este reino de Dios, el deseo de Dios es que sea revelado, que sea descubierto, que sea conocido por todas las personas que están alrededor. Por eso mismo Jesús está enseñando y está enseñando estas verdades. Entonces la hora ha llegado de que este evangelio comience a alumbrar y comience a ser transmitido y conocido por aquellas personas que desean oír. Hay un mensaje. Este mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, como hemos dicho, si hay un reino, tiene que haber ¿qué? Un rey, ¿verdad? Entonces, volviendo a los evangelios, podemos ver que al final Jesús es ese rey que ha nacido. Y esa conexión que tenemos ahí es Jesús enseñando de esta verdad y transmitiendo este mensaje, que este reino se está comenzando a revelarse y tiene que ser conocido por todos. Ahora, por consecuencia, este mensaje va a causar una respuesta natural, una respuesta de cada una de las personas que oyen este mensaje. Unido a las parábolas del sembrador, algunas personas van a rechazar este mensaje, algunas personas van a escucharlo y van a decir, qué bonito mensaje, pero va a quedar ahí, no va a hacer raíz, va a haber momentos que las preocupaciones del mundo dirán, pues esa no va a echar raíz ese mensaje y no va a poder dar fruto, no va a estar arraigado en la buena tierra como es la respuesta que deseamos que haya. Eric decía el domingo pasado, ninguno de nosotros somos buena tierra, solamente Dios puede hacer y transformarnos en buena tierra para que esa semilla del evangelio, para esa semilla de la enseñanza de Cristo pueda dar fruto y pueda producir y pueda crecer y pueda rendir en nuestras vidas. Entonces, teniendo esto, la lámpara va a alumbrar y da la idea de que esta luz, ahora y este mensaje del reino de Dios, tiene que ser visto, tiene que alumbrar, tiene que mostrarse a todas las naciones. Hasta ese punto había sido algo revelado, algo secreto. Le dicen en el versículo 11, a ustedes se les ha revelado, se está mostrando. Y es con ellos que va a comenzar la expansión del evangelio. Acuérdense que está hablando a los discípulos en intimidad y tratándole de explicar cómo funciona ahora este reino de Dios, porque ellos van a ser los siguientes que van a tener que transmitir este mensaje, este evangelio. Ellos van a llevar estas buenas noticias a todas las naciones. Ahora, versículos 24 y 25, dice el 24 para empezar, pongan mucha atención a los discípulos. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Ahora, hablando recién de un juez justo, parece ser que va a haber algo, entre comillas, injusto, porque no solamente vamos a recibir lo justo, sino aún más. Y vamos a ver un poquito en detalles eso. Pero la idea un poco es, cuando pensamos esto, muchas veces lo pensamos de una manera como, bueno, si yo hago el bien a otros, pues al final va a ser algo recíproco y va a venir el bien a mí y Dios me va a dar más a mí. Entonces mi enfoque es totalmente egoísta. O si realmente hago daño a otro, pues al final va a venir daño a mí. Ahora, hay cierta verdad en ese sentido. Pero lo que Jesús está diciendo que en el reino de Dios, en lo que Dios está presentando ahora, no solamente que va a devolver lo que tú estás dando, sino que se va a añadir, tanto para bien o como para mal. Me gustaría que veamos simplemente un ejemplo de esto.
simplemente lo quiero comparar con simplemente a otros, ¿no? Lo que está en Mateo 7, 1 y 2, perdón, no lo voy a comparar con ese, sino que en Mateo 7, 1 y 2 Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, con la medida que medís os será medido. Entonces es un versículo que va anclado a ello. Pero la ilustración que a mí me gusta está en Lucas 18, que es la ilustración del fariseo y el publicano, donde el fariseo mide al publicano diciendo, gracias porque no soy como los demás. Gracias porque no soy como el publicano. Era el fariseo que estaba midiéndose ante Dios, comparándose con el publicano. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que da Jesús? Que el fariseo salió del templo no siendo justificado, la palabra que nosotros vimos recién con los niños. Él midiéndose con el otro, comparándose con el otro, pues al final Dios está juzgando como Él está juzgando al publicano, y no solamente como esto, sino se le añadirá más, se le quitará más. ¿Cómo podemos verlo esto? Pues al final, el que no tiene, es decir, quien descuida la verdad, como los que oyen en la palabra del sembrador y no atienden, son como los que reciben la palabra con gozo, como los que son las semillas que son caídas en la piedra y en lo pedregoso, y reciben la semilla y es con gran gozo. Pero al final estos se pierden, porque son engañados por aquellos que están diciendo, comparándose, están juzgando al otro, y su intención no es la correcta, sino que lo dice ahí, el fariseo salió de ahí no siendo justificado. Ahora, ¿qué es lo que dice del publicano? Ahora, el publicano, en la ilustración de Lucas, capítulo 18, dice, mide su propio pecado. Él sí está midiendo su propia vida. Él está siendo coherente con su propia vida y está diciendo, yo sí soy pecador, y clama, Dios, ten misericordia de mí. Ahora, ¿cuál es el resultado que recibe el publicano? Recibe gracia multiplicada, recibe justificación, recibe más de lo que él ha hecho. Entonces, la justificación que él recibe es más de lo que él está dando. Él solamente está confiando y recibiendo algo mayor de parte de Dios, que es la justificación y el perdón de pecado. Muchas veces comprendemos esta verdad pensando o haciendo cosas egoístas, donde normalmente puedo decir, no voy a juzgar al otro porque al final voy a ser juzgado yo con la misma medida, pero bueno, si no juzgo al otro, pues yo tampoco voy a ser juzgado. Entonces, esa no es la verdad. Realmente somos llamados a poder confrontar, poder llamar la atención, pero siempre dentro de lo que Dios ha establecido, el reino de Dios, el parámetro, lo que Dios quiere, no lo que yo quiera. Entonces, ahí es eso lo que está diciendo. Eso es hacia otros, pero hacia nosotros mismos, al final es como ha hecho el publicano. Mirar nuestras propias vidas, y cuando nosotros podemos reconocer que solamente en nuestra vida lo que nosotros podemos aportar es el pecado. El pecado nos separa de Dios y no podemos hacer nada para que podamos dar frutos por sí solos. Solamente necesitamos de que Cristo pueda, que podamos recibir lo que Cristo ha hecho para que podamos dar fruto y esa semilla pueda crecer, reproducirse y dar frutos. El reino de Dios está siendo revelado como consecuencia. Las personas responden
a este mensaje. Vamos a pasar a la siguiente parábola, que está en Marcos 4, 26 al 29. Unido a esta, dice: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y aquí puse algunos puntos, simplemente para que podamos entender. Él está dando esta ilustración, que el sembrador va a sembrar, el sembrador va, no es la misma parábola, ahora cambia, donde el sembrador va a esparcir las enseñanzas. Pero ¿qué dice? ¿Acaso el sembrador es consciente de cómo la semilla está creciendo? ¿Está constantemente dándole aire, dándole agua, dándole...? No, la semilla va a entrar en la tierra y va a empezar por sí mismo, dice ahí, a darle vida a esa semilla. Entonces, la intención que la parábola nos quiere dar es que al final la semilla crece sin que el sembrador sepa, sin la constante atención del sembrador. La semilla, el crecimiento, lo da Dios. En la expansión del reino, la da Dios. Nosotros como sembradores, nosotros como personas que proclamamos el Evangelio, somos simplemente como el sembrador, solamente esparcimos la palabra, comunicamos la palabra. Yo no me estoy inventando nada de lo que diga la palabra, y si tengo que ser fiel a lo que dice aquí y transmitir lo mismo que se ha transmitido desde antes, cuando se ha escrito. Entonces, la responsabilidad nuestra es de transmitir el mensaje, de sembrar el mensaje. Pero ¿saben quién da el crecimiento? Dios. Algo que me ha ayudado a entender esto es nuestros hijos. Cuando nosotros queremos o creemos que es mi responsabilidad poner el mensaje en su corazón y darle agua, y darle aire, y darle sol, y darle... No es mi responsabilidad dar el crecimiento a ese evangelio en su vida. Mi responsabilidad es ser fiel a la palabra de Dios. Mi responsabilidad es comunicar la palabra de Dios. Él, como individuo, va a responder a ese mensaje en rechazo o en fruto. Yo no soy responsable y eso me quita una carga de mis hombros. Yo transmito ese mensaje. ¿Quiero que mis hijos sean salvos? Claro que quiero que mis hijos sean salvos. Deseo y oramos por la salvación de ellos. Pero yo no soy quien hace que se regenere en su vida el mensaje. Solamente comunico la palabra. Ahora en versículo 28 dice que hay un proceso de esa semilla. Sale el tallo, dice el 28, dije, la tierra da fruta por sí sola. Y ese por sí sola es estaba viendo porque en el original, lo tengo por aquí, es la palabra automaté. Y esta palabra también figura en el capítulo, en el libro de Hechos, donde cuando Pablo estaba encarcelado y dice que la puerta se abre por sí sola. ¿Acaso una puerta se puede abrir por sí sola? No, es porque Dios está en control. Entonces ahí es donde podemos ver que es Dios el que está en control. No es que se abre por sí sola, sí, es porque Dios, es su soberanía, está obrando ahí. Entonces, diciendo esto,
que de Dios viene, dice, primero viene el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Y tan pronto como está el grano, hay un proceso ahí. Y esto nos habla que en nuestra propia vida también hay un proceso de madurez espiritual. Conocemos del Evangelio, conocemos de sus verdades, pero también eso va transformando nuestras vidas. Y eso, como decimos, puede ser para aceptación de ese mensaje, que seamos confrontados por la palabra y que respondamos en obediencia a ella, o también va a ser en rechazo a la palabra de Dios y lo que Dios está diciéndome a mí. Eso se va a ver en el transcurrir de nuestros días. Y algo que también lo vemos aquí es que el crecimiento es inevitable. Cuando Dios ya empezó a obrar, el crecimiento es inevitable. Ese crecimiento tiene un proceso, va a seguir adelante y va a ir santificándonos hasta el día que el grano esté. ¿Y qué pasa que cuando esté el grano? Cuando esté el fruto, también la cosecha es inminente. Esa cosecha que dice que se va a meter la hoz, dice, versículo 29, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Me gustaría ir a unos versículos en Apocalipsis 14, 15 y 16. Escucha lo que dice, mirando al futuro, mirando lo que va a suceder, mirando que cuando el tiempo de que el Evangelio o el reino de Dios se expanda en su totalidad, dice así: entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que está sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque las uvas ya están maduras. Y habla de una recogida, de que al final estas personas que son llamadas, estas personas que están respondiendo al mensaje y están creciendo y dando frutos, serán recogidas, serán agrupadas, serán resucitadas con aquel que ya ha resucitado. Entonces, qué bonito es ver esta ilustración más adelante. Podemos ver cómo podemos dar frutos hoy día, pero cómo Dios va a ir obrando en nuestra vida a través de todos nuestros días y estar seguros lo que Él está haciendo y lo que Él hace en nuestras vidas. Tengo aquí que dice: el crecimiento del reino y el crecimiento del individuo no depende del control del hombre, sino de la obra misteriosa de Dios revelada a través de su palabra. Recuerden que cuando estamos hablando del reino de Dios, tenemos como, yo tengo una pequeña definición aquí del reino de Dios, que es nada más y nada menos la autoridad, el poder y la presencia de Dios en la vida de las personas y en la historia. Eso es lo que significa el reino de Dios. Cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, es diciendo que al final Jesús, el Rey prometido que ha nacido, pues están en un cumplimiento de ese reino que se está inaugurando. Ese rey que muchos pensaban que iba a gobernar como un rey político, pues ese rey se entrega su vida para rescate por muchos.
no era un rey político que venía a gobernar sobre otras naciones en ese momento, sino que venía un rey que venía a redimir. Y me gustaría que lo veamos un poquito más adelante. Pero las preguntas que me gustaría que podamos tomar en consideración esta tarde son 3. ¿Qué es? Primero, ¿crees que eres alguien que ha oído de verdad? Ahí lo dice en el versículo el 23. El que tenga oídos para oír, que oiga. El mensaje está siendo transmitido. El evangelio de Dios está siendo presentado. Es cómo respondemos a este mensaje. Y si crees que eres alguien que ha respondido a este mensaje, la siguiente pregunta, si es que sí, ¿en qué parte del proceso crees que está? Porque tal vez pensamos que hay fruto en nuestra vida o se ve el tallo, pero que la raíz ha sido realmente como en ese terreno pedregoso, que con gozo recibe el evangelio. Parece ser que hay una transformación en nuestra vida, pero cuando vienen las preocupaciones de la vida, muchas veces dudamos, tambaleamos y realmente podemos descubrir que no hemos sido cimentados bien o arraigados en la buena tierra. Entonces, es bueno considerar tu vida, si realmente has recibido este mensaje, cómo estás respondiendo a él. Y la tercera pregunta, pues al final es constante en nuestra vida. Claro que vamos a pecar, claro que la vida nos va a dar golpes, nos va a presentar situaciones difíciles. Pero hazte esta pregunta: ¿vives y transmites fielmente su palabra? ¿Realmente estamos respondiendo en esos momentos difíciles con nuestras vidas en respuesta, como dice las enseñanzas de Jesús, como dice su palabra? ¿Estamos confiando en la soberanía de Dios? ¿O queremos nosotros tener el control? ¿Queremos nuestros propios resultados? ¿O ser simplemente como el sembrador que quiere apurar, que quiere tener el control sobre lo que estamos haciendo en nuestras vidas? Como iglesia y como individuos debemos confiar en la obra misteriosa de Dios nuevamente. Es Dios quien está obrando, viviendo y proclamando fielmente su palabra. Me gustaría que aquí nos detengamos un poquitín y que podamos leer en Lucas 24, 46 y 47. Está en pantalla, pero este es el último capítulo de Lucas, donde Jesús entrega su vida, muere en la cruz, resucita y se presenta a sus discípulos y les dice: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos y revela aún más la obra misteriosa que Dios tenía, que era entregar a su propio Hijo para que podamos ser justificados, para que Él pueda pagar lo que nosotros no podíamos pagar y para que nuestros pecados fueran quitados y nuestra relación con Dios sea restaurada. Hasta ese momento, imagínense todo lo que vamos a ver, los discípulos intentando entender cuáles son las enseñanzas de Jesús, qué es lo que quiere decir este hombre, qué es lo que quiere que nosotros en todo el proceso que les ha enseñado, ha estado revelándoles, porque este evangelio necesita ser mostrado, necesita ser como la luz revelado, tiene que iluminar, como es en la siembra, tiene que ser expandido y tiene que dar frutos. Vamos a ver otra parábola más ahora, que va a hablar de la expansión que va a tener este evangelio.
cómo desde con esos discípulos en intimidad, explicándolo, iban a tener que comenzar la expansión del Evangelio y personas iban a pasar del reino de la oscuridad al reino de Dios. Última parábola, y me gustaría que consideremos, hoy vamos a participar de la cena del Señor, y me gustaría que lo leamos, y dice así: también dijo, ¿cómo vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podremos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza que se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves puedan anidar bajo su sombra. El grano de mostaza. En esa época, cotidianamente, lo que ellos conocían y lo que ellos sembraban, pues el grano de mostaza era lo más pequeño que ellos conocían y podían ser conscientes, y seguramente era algo que ellos, era un dicho o algo, de que al final, mira, la semilla tan pequeña como es un grano de mostaza se forma en un arbusto, una hortaliza tan grande que es mayor a todas las demás. Y Jesús se utiliza esta parábola para poder describir que el reino de Dios va a ser así. El reino de Dios, el mensaje que ellos van a comenzar y van a ser responsables de transmitir, iba a ser tan grande, iba a dar tantas raíces, tantas ramas, iba a expandirse tanto que se asemejaba a esta semilla de mostaza y a este árbol de mostaza. Pero me gustaría considerar cómo esta semilla crece, que es la expansión, y que las aves, gracias a esa hortaliza que ha crecido tanto, que representa el reino de Dios, aves van a tener esa protección, esa sombra, ese cuidado. Y Dios, a través del reino de Dios, hemos dicho la definición del poder, y Él, como se está revelando a través de las personas en la tierra, va a poder dar esa protección, ese cuidado, para que muchos puedan anidar debajo de esa sombra. Me gustaría hacer esta comparación, donde Jesús está haciendo esta semilla. Jesús es quien va a entregar su vida para hacer este reino realidad. Si Jesús no se hubiese entregado, no hubiera rey que valga para este reino. Jesús es rey porque como sacrificio entrega su vida en rescate por nosotros, por amor a nosotros. Entrega su vida para que esa semilla, esa humilde semilla, Él vino como un niño, como hombre, como alguien indefenso. Y esa semilla, ahora podemos ver la realidad del reino de Dios, la obra misteriosa de Dios a través de la persona de Cristo, que hace realidad el reino de Dios, que muchos de nosotros ahora podemos tener el privilegio de estar al abrigo de esa sombra, descansar en lo que Él ha hecho, descansar en lo que Él ha dado, lo que nosotros no hemos podido dar. Él fue entregado hasta la muerte para tener victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Jesús, como esa semilla pequeña en la cruz, paga la deuda de su reino, de los habitantes, de su pueblo, y habilita que podamos anidar bajo su sombra. Como resumen, Jesús, el Rey mesiánico, en la cruz reconcilia su reino con Dios, su pueblo con Dios, otorgando perdón y victoria sobre el pecado. Que en esta tarde podamos ser conscientes
de esta realidad. Venimos a adorarle a Él. No venimos a presentarnos como personas que podemos llegar a Dios. No, cada uno de nosotros nos consideramos que no tenemos nada que aportar más que nuestro pecado. Y confiamos en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Confiamos en lo que Él está enseñando a través del reino. Y confiamos en sus promesas y lo que Él provee para nosotros. Me gustaría que oremos en esta tarde y que luego podamos participar de la cena del Señor.